Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Buenas tardes y bienvenidos a la Fundación Ortega Marañón. Como les digo muchas veces en las presentaciones de libros que hacemos en la casa, para nosotros una presentación de un libro es algo más que traer la obra de, en este caso, una autora, una obra que es interesante y además muy pertinente, sino que además para nosotros las presentaciones del libro es un acto cultural. Es un acto que lo que hace es, como decimos nosotros, poner palabras para el diálogo. Es importante que en este momento en el que vivimos, el que podamos, además, a través de la palabra escrita y a través del diálogo, generar esos espacios, que no deja de ser el verdadero valor de esta casa, ser un espacio de diálogo, de encuentro y además un espacio de las ideas. Por lo tanto, para nosotros, tener hoy a Marian aquí, además venido de la mano de Fernando Vallespín, que como saben es nuestro director de Revista de Occidente, que sustituyó a nuestro anterior director de Revista Occidente, Fernando Rodríguez Lafuente, que está aquí, y a Marta, que la tenemos contratada a tiempo parcial, porque afortunadamente la hemos tenido aquí en las últimas 3 presentaciones, yo creo que esta es la tercera en mes y medio aproximadamente, entonces con lo cual para nosotros siempre es todo un lujo, ¿no? Así que sin nada más aquí tenemos sin duda alguna talento, sin duda alguna un gran libro que es muy interesante, además tienen la oportunidad de comprarlo al final y Marian pues, lo firmará con todo el placer y sin duda alguna un gran momento para otra vez que la palabra sea la protagonista en un evento y sin duda alguna en un momento que necesitamos esos espacios de diálogo. Fernando, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Estoy conectado, ¿no? Sí. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por vuestra presencia. La verdad es que no hace un tiempo como muy agradable para salir de casa, por tanto tiene doble mérito. Y bueno, nuestra idea es la siguiente. Voy a presentar muy brevemente a quienes van a intervenir. Marta García Aller es periodista en El Confidencial. Tiene un podcast que es de los más escuchados, yo creo, ¿no? Que hay ahora mismo en España y donde realmente a mí lo que me llama la atención de ese podcast es que, primero, que toca todo tipo de temas, o sea, que no es el típico podcast temático, que solamente habla de temas muy concretos, sino que también expande, ¿no? el abanico, ¿no? de temas posibles y luego que es muy suelto, ¿no? Porque los podcasts suelen estar siempre como constreñidos, ¿no? Y siguiendo guiones y yo creo que realmente lo que se aprecia es precisamente que se abre al diálogo, que es lo que hay que esperar de un auténtico podcast. Y Marian Martínez Bascuñán, pues es colega mía de la Universidad Autónoma de Madrid, profesora de Ciencia Política, especialidad de Teoría Política, como yo mismo. Se ha ocupado fundamentalmente de Iris Marion Young, que es una de las grandes teóricas feministas, pero su espectro, digamos, de intereses temáticos abarcan también muchos otros temas de teoría política, desde la historia del pensamiento político a pues, análisis conceptual de los grandes conceptos de la teoría política. Últimamente está muy implicada en el ámbito del periodismo, fue directora de opinión del diario El País, en la época en la que Sol Gallego fue la directora, y sigue siendo una activa columnista todos los domingos en el diario El País, que es de las más seguidas y de las... Porque como yo también publico mi columna en los domingos, al final del día miro y realmente yo no salgo ahí en lo más visto. También es porque no me meten en la web ahí en primera página. Aprovecho para protestar. Me dejan. Pero Mariam siempre está colocada ahí en lo más alto, con lo cual tiene muchos más fans que yo, lo cual me alegra enormemente porque, como he sabido, uno siempre disfruta más. Con los discípulos ocurre un poco como con los hijos, que uno siempre lo que busca es que lo superen a uno, ¿no? Y yo creo que ella lo ha conseguido y sobre todo además fue su tesis la dirigió Rafael del Águila, que es yo creo que el mayor referente que
en el que podemos hablar de los últimos 40, 50 años en España en el ámbito de la teoría política, o sea que realmente tuvo esa grandísima suerte, como yo mismo, de también participar con él en el Centro de Teoría Política de la Universidad Autónoma. Bueno, ya que hemos presentado a las personas que vamos a discutir aquí, hemos dividido la presentación en dos partes. Hay una primera parte en la que yo voy a hablar del libro desde una perspectiva más académica y luego hay una segunda parte donde lo que queremos es que se establezca un diálogo entre Mariam y Marta, donde el centro de la discusión tenga más que ver con lo que podríamos llamar el ámbito de la comunicación política en un sentido más estricto, y menos con cuestiones más de tipo de índole filosófico-política, que son aquellas de las que me voy a ocupar yo al introducirlo, ¿no? O sea, por tanto, son dos partes separadas que luego trataremos de unificar, hablando entre los tres, y después les incorporaremos a ustedes, evidentemente, para que puedan participar de la conversación. Nuestro deseo aquí es, como todo lo que organiza en esta fundación, es que se disfrute de la cultura, se disfrute de la creación, de todo lo que tiene que ver con cuestiones intelectuales, artísticas y de índole similar, filosóficas, indudablemente, y bueno, fomentar realmente la comunicación. Y bueno, dicho esto, que ha servido como introducción, voy a entrar ya más específicamente para analizar lo que es el género del libro. Bueno, ¿qué tipo de libro es este que estamos viendo aquí? Se puede pensar que es un ensayo. Yo no diría que es un ensayo propiamente dicho, yo creo que es un texto de teoría política, pero claro, decir que es un texto de teoría política, para quienes no están familiarizados con lo que esto sea, tampoco dice demasiado. Vamos a ver la diferencia entre la teoría política y la filosofía política, si se me permite establecer esta distinción que muchas veces se diluye. Es que la filosofía política presta más atención al elemento teórico, a la construcción de una teoría, que al propio objeto del análisis filosófico, que es la política. Mientras que la teoría política lo que hace es meterse dentro de su propio objeto, que es la política, para a partir de ahí tratar de extraer todo un conjunto de reflexiones que permitan porque claro, son reflexiones que no están dirigidas exclusivamente a los colegas de departamento o los colegas de especialidad, sino que también la teoría política tiene una aspiración a ser comprendida por el ciudadano común. O sea, de lo que se trata en cierto modo es de que intuiciones que podemos tener o opiniones que podemos tener sobre la política puedan plasmarse dentro de un orden que permita que nosotros como ciudadanos podamos acceder a algo así como una comprensión más plena de lo político, ¿no? en un sentido amplio. O sea que no se trata de construir edificios teóricos, contrafácticos, normativos, que analíticamente sean apabullantes, como puede ser una gran teoría de alguien como John Rawls, por ejemplo, o como el propio Jürgen Habermas, sino de lo que se trata es de teorizar de una manera más modesta para poder penetrar en la política tal y como la vemos. Por tanto, yo creo que la teoría política presta menos atención al sustantivo y más al adjetivo. Menos atención a teoría y más a la política. O por lo menos trata de que la teoría no se escape, ¿no?, del análisis de lo estrictamente político. Por eso mismo no es de extrañar que el objeto de este libro sea precisamente Hannah Arendt, porque si hay algo que es importante de Hannah Arendt y que es lo que explica que Hannah Arendt sea
el objeto de este libro es porque ofrece todo un conjunto de reflexiones que son lo suficientemente flexibles como para poder traerlos a cualquier análisis político sobre la actualidad política, se entiende, ¿no? Yo creo que Hannah Arendt, alguna vez cuando se le dijo que era filósofa, ella solía responder siempre lo mismo: no, perdón, no soy filósofa, soy teórica política. Es decir, lo importante de mi forma de ver la realidad no es a partir de la construcción de un sistema filosófico, sino a partir de un análisis siempre contextual, siempre ubicado dentro de un espacio donde realmente muchas veces nos cuesta orientarnos. Lo que se trata es de obtener alguna inteligibilidad sobre el mismo. Por tanto, yo creo que muy importante, esta sería mi primera observación, no es un libro sobre Hannah Arendt y su supuesta teoría de la posverdad, por mucho que lo diga el subtítulo. Es un libro que se vale de Hannah Arendt y de algunas de las reflexiones arendtianas para analizar el mundo de la política en nuestros días. Por tanto, esta portada que aquí ven... es una estafa. Es medio estafa. O sea, yo creo que aquí debería estar Hannah Arendt por un lado y aquí tu cara, ¿no?, por el otro. O sea, es decir, es cómo la autora se apoya en la obra de Arendt para encontrar un hilo que le permita aventurarse por un análisis de lo que ocurre en la política en nuestros días. Bueno, ¿y por qué Hannah Arendt ha conseguido mucho más que cualquier otro teórico político, filósofo incluso, superar la prueba del tiempo, ¿no? O sea, ¿por qué Hannah Arendt es la filósofa? O sea, ¿por qué sigue manteniendo esa centralidad en el debate público, ¿no? Porque yo creo que Hannah Arendt la conoce hasta mi portero, ¿no? O sea, aunque nunca haya leído a Hannah Arendt, porque oye hablar de Hannah Arendt, pero mi portero no conoce a Foucault. Mi portero, bueno, pobre portero mío, o sea, es un punto de referencia de alguien, ¿no?, del mundo común, ¿no? No conoce a Habermas, no conoce ni siquiera igual a Platón, ¿no? Pero Hannah Arendt la conoce. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que esta autora sea tan interesante para seguir dándole vueltas? Pues bueno, yo creo que es muy sencillo. Yo creo que es una pensadora libre, es una pensadora que nunca quiso adscribirse a ninguna corriente metodológica, que siempre trató de pensar por sí misma, que siempre atendió a lo más inmediato, que supo proyectar, a partir, bueno, toda la erudición que ya tenía, ¿no?, de toda la historia del pensamiento, supo proyectar toda esa erudición sobre cada uno de los acontecimientos concretos, ¿no?, en los que ella ponía el ojo, ¿no?, donde ella se concentraba, donde ponía realmente el foco. Y también yo creo que hoy en día recurrimos a Arendt, y yo creo que es la razón por la que, en este caso concreto, Mariam también lo ha hecho, porque Arendt vivió, como decía la propia Arendt, tiempos oscuros, ¿no? Es decir, estamos en un momento donde todos tememos la vuelta del autoritarismo, todos tememos la quiebra de un determinado orden, que, bueno, y con todas sus deficiencias, desde luego, merece la pena ser preservado frente a las alternativas que estamos viendo, ¿no?, que están apareciendo un tanto en el horizonte todos los días. Y porque Hannah Arendt es una autora que piensa a contrapelo. Esos son los términos que utiliza, gegen den Strich, que es como lo dice ella así en alemán, y que siempre lo utiliza, sobre todo cuando se refiere a un autor muy concreto que es Walter Benjamin, ¿no? Walter Benjamin, el autor que se atreve a pensar por sí mismo y que se atreve a llevar la contraria a lo que dicen sus
coetáneos. O sea, a ella no le importa no coincidir con la opinión dominante. Yo creo que ese atrevimiento, ¿no? es el atrevimiento de la razón. O sea, creo que tengo la razón frente, aunque por lo menos creo que estoy obligada a sacar a la luz cosas que ahora mismo se están ocultando y que me parece que son absolutamente necesarias, es necesario desvelar en los momentos en los que vivimos. Bueno, antes de entrar en el libro, voy a empezar con un pequeño rodeo, muy pequeño, ¿eh? Pero como yo tengo que hablar de teoría política, porque digo que es un libro de teoría política, no tengo más remedio, luego Marta, con ella hablarán ya más de la otra parte que tiene más que ver con la comunicación política. Y voy a dar un pequeño rodeo. Yo creo que Hannah Arendt ha dicho que es una pensadora libre, pero no piensa a partir de la nada. Ella piensa a partir de lo que yo considero que es, y ella misma consideraba que es un punto de partida imprescindible para reflexionar sobre la política, que es pensar la política a partir de Aristóteles. O sea, que es una aristotélica. ¿Y qué significa ser aristotélico, ¿no? Cuando uno se acerca al análisis del pensamiento político, pues voy a tratar de resumirlo muy rápidamente. Vamos a ver, Platón distinguía, esto puede parecer una disquisición que no viene a cuento, pero yo creo que es el núcleo del libro, ¿eh? Aunque Mariam nos ha entretenido, evidentemente, a desarrollarlo. Vamos a ver la diferencia entre, aquí lo que se trata de ver es cuál es la diferencia entre Platón y Aristóteles a la hora de abordar el análisis de lo político. Digamos que lo que viene a decirnos Aristóteles es que la política no tiene nada que ver, o el conocimiento de lo político no tiene nada que ver con eso que él denomina los saberes teóricos. Los saberes teóricos tienen que ver con un concepto objetivo de verdad. Hoy llamaríamos que los saberes teóricos son lo que tiene que ver con las ciencias de la naturaleza, por ejemplo. La política forma parte de lo que él denominaba los saberes prácticos. Y los saberes prácticos muestran la verdad, y aquí cito literalmente a Aristóteles, de un modo tosco y esquemático. Es decir, los saberes prácticos tienen que ver con aquello donde el protagonista es el hombre. Y por tanto aquello, es decir, el objeto son las cosas humanas, peritanthropina, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con lo humano. Es decir, que el objeto es mutable, es un objeto irregular, ¿eh? Las cosas humanas no pueden objetivarse como podemos objetivar las leyes de la naturaleza. Por tanto, aquello que podemos extraer de nuestra observación de lo que ocurre en el mundo del humano siempre es algo provisional y siempre es algo que está sujeto a revisión. Por supuesto también el mundo de lo científico, ¿no? Pero ahora estamos hablando de lo humano. Y es algo, digamos, las ciencias prácticas, la característica fundamental es algo que no tiene fin. Es decir, que el telos, el objetivo del humano es la propia actividad, ¿eh? Por supuesto, el fin, digamos, de las acciones humanas puede ser alcanzar la intelección, digamos, más acorde con una determinada norma ética, pero en último término se apoya sobre un ethos, se apoya sobre un conjunto de hechos que están ahí y un conjunto de normas que son las que vienen de la propia tradición, porque todo el mundo sabemos que ética viene de la idea de costumbre. Pero claro, Aristóteles es muy consciente de que el ser humano es un ser cuya naturaleza está imbricada de forma inexorable a la existencia de otros seres humanos, o sea, eso del animal político, que todo el mundo sabe, pero la característica fundamental del ser humano, y esto yo creo que es lo importante para analizar lo que viene después, es que es un animal dotado de lenguaje.
es decir, posee logos. Y este término logos, que significa lenguaje, significa a la vez razón. Es decir, el pensamiento solo puede articularse a través de este medio que llamamos la palabra, que por definición es un constructo social. Es decir, que para poder pensar no tenemos más remedio que ponernos en relación con otros seres humanos para presentar nuestras ideas y a partir de ahí tomar conciencia de ver hasta qué punto esas ideas realmente tienen peso o dejan de tener peso, entre comillas, racional. Bueno, por tanto, a mí me parece que esto es una cosa decisiva si queremos entender la concepción de la política de Hannah Arendt y aquello que trata de resaltar Mariam en su libro. Es decir, que cuando hablamos de política no hay un concepto de razón objetivo que sirva para filtrarnos qué es lo verdadero, qué es lo falso, qué es aquello a lo que debemos atender y qué es aquello a lo que no debemos atender. Eso significaría entrar en una visión de la política que es platónica, que es el concepto de verdad platónico, porque claro, en el fondo lo que viene a decirnos Platón es que, y Platón es mucho más complejo de lo que lo voy a presentar aquí, pero bueno, tengo más remedio que hacerlo muy simple, es el hecho de que detrás de las apariencias, es decir, el ser humano solo se enfrenta a un mundo que es lleno de apariencias, ¿no? Apariencia en griego se llama fenómeno. El fenómeno, o sea, los fenómena son las apariencias y bueno, lo que dice Platón es que detrás de las apariencias hay una verdad, es decir, hay una realidad a la que podemos acceder a través de el ejercicio de logos, pero sin necesidad de otros. Es decir, que el pensamiento es el diálogo silencioso con uno mismo. O sea, no necesitamos a otros para pensar. Y eso es lo que niega Aristóteles, ¿no? Entonces, claro, aplicado a la política, lo que viene a decir Platón, y es muy sencillo, es que de lo que se trata es de que aquellos que tienen la capacidad de acceder a esa verdad detrás de las apariencias deben imponerlas, deben imponer esa verdad. Por eso el gobierno de los filósofos platónico tiene que ver exactamente con esta idea, que es la idea de que decidan los que conocen la verdad, que saben lo que es éticamente correcto, saben lo que es la justicia y saben cómo debe organizarse la sociedad. Aristóteles, en cambio, curiosamente, aquí es mucho más socrático que el propio sí, me estoy riendo demasiado con esto, que es mucho más socrático que el propio Platón, ¿no? Y lo que viene a decir Aristóteles es que detrás de las apariencias no hay más que opiniones. Es el cómo me aparecen las cosas, ¿no? Sí. Entonces ahí de lo que se trata, por tanto, es de que pongamos en relación las opiniones, los doxai, ¿no? y podamos extraer a partir de ese contraste de opiniones todo un conjunto de criterios que carecen, digamos, del valor de una realidad objetiva, de una verdad objetiva, pero que sin embargo nos sirven para poder orientarnos en el mundo en el que vivimos. Y eso es de lo que realmente se trata y es aquello de lo que va el libro. Es decir, que lo que va el libro es realmente de ver cuál es el valor de las opiniones, el contraste entre opinión y verdad, cuál es el rol que debemos otorgar a los hechos, ver hasta qué punto nos podemos escapar de las manipulaciones a las que estamos sujetos dentro de este nuevo espacio público, etc. Hay una cita de Epicteto que me sirvió a mí como guía para analizar todo este tipo de cuestiones hace ya muchos años, que no me resisto de dejar de citarla, pero que creo que tiene mucho que ver también con el contenido del libro, que dice eso de no son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos. Es decir, que el problema no es si existe o no hechos objetivos, sino realmente cómo narramos
lo que acontece. Entonces, por un lado, y esto conecta con el núcleo del debate en torno a la posverdad, que es un debate que está dentro del libro, pero que en último término se acaba haciendo mucho más complejo en este libro de lo que nos encontramos en la literatura habitual sobre el mismo. Ella no lo dice con estos términos, pero yo creo que a mí hay una expresión que me ha gustado mucho para definir el mundo en el que estamos, que es la expresión de infocalipsis. Es decir, nadie se cree en nada y todo el mundo se cree las mentiras. Eso que parece una paradoja, pero que a la vez es un poco la situación que caracteriza el mundo en el que vivimos. Vamos a ver, ¿cuál es el problema? El problema es, y voy a tratar de resumir ya porque me estoy extendiendo demasiado, el problema es que la democracia es el gobierno de la opinión. Es decir, la democracia es el gobierno que permite que todo el mundo pueda apoyarse en aquello que a cada cual le parece. Es decir, que se guía por cómo le parece que son las cosas. O sea, que no es un gobierno que se monta sobre la verdad, porque entonces no haría falta la deliberación, no haría falta la discusión, no haría falta el tener que elegir entre una alternativa y otra. Se nos impondría a partir de ese concepto de verdad. Yo alguna vez he puesto un poco el ejemplo de cuando nos montamos en un avión, nadie cuestiona que quien lleva ese avión es el piloto, porque es el único que sabe manejar el aparato. O sea, si trasladamos esa idea al mundo de la política, pues entonces, bueno, que es lo que pensaba Platón, ¿no? O sea, que los pilotos, que además es que pone esa misma metáfora, o sea, el gubernein significa pilotar la nave, de ahí viene la idea de gobierno. O sea, cuando tú sabes el manejo de una nave, tú debes llevar la nave, no la puede llevar, diríamos, los marineros en general. Bueno, pues la democracia es justo lo contrario, es el gobierno de la opinión, pero el problema es cómo se construyen las opiniones, y aquí voy a ir muy, muy rápidamente, y aquí me gustaría que pasáramos revista a tres cuestiones. La primera es cómo se construyen las opiniones hoy bajo las condiciones de la economía de la atención, de la sociedad esta en la que estamos. Eso tiene mucho que ver también con ese exceso de emocionalidad que carga realmente todo el mundo de la política. Vamos a ver, se han hecho análisis de qué es lo que capta más la atención, y curiosamente lo que capta más la atención es precisamente la emocionalidad, pero claro, lo que se siente no es necesariamente lo más racional, y ahí es donde empieza el problema. Segundo punto, la construcción de la opinión se ha convertido cada vez más en un medio de integración identitaria. Eso es lo que tiene que ver con eso de la epistemología tribal. La verdad importa menos que ajustarse a la opinión de los afines. O sea que más importante que lo que pensamos es con quién compartimos lo que pensamos. Sí, me estoy extendiendo demasiado, quieres decir. Bueno, yo si queréis luego después sigo un poco sobre esto, pero déjame acabar con el mundo común y ver hasta qué punto importan los hechos. Vamos a ver, el tema del mundo común, yo creo que lo que es realmente el título del libro es como es un poco la imposibilidad de pensar conjuntamente si no existe un mínimo de consenso sobre la realidad fáctica. Lo cual no quiere decir, y esto me parece que es el punto en el que ella reinterpreta a Arendt de una manera en la que se había olvidado interpretar a Arendt. Eso me parece que es uno de los elementos más importantes del libro. El mundo común es algo que podemos reconocer entre todos. Es decir, es el mundo que es reconocible para todos nosotros, cuando realmente ahora vivimos en un espacio público que está fundamentalmente fraccionado, con lo cual las bases para la discusión política
entran en crisis. Ella pone un ejemplo que me parece que es muy bueno, que es el del Apolo 11, que es un hecho. Es decir, si no hay coincidencia en torno a este hecho, o sea, una cosa es que coincidamos en torno al hecho, que hay gente que realmente niega que se produjera realmente el que el ser humano llegó a la Luna, pero claro, una cosa es que exista ese hecho reconocible y otra cosa es que pueda existir un conjunto de opiniones diferentes que, digamos, que salen de la verificación de ese propio hecho. A lo que me quiero referir es que podemos analizarlo desde la perspectiva del logro, ¿no?, que significa para la humanidad el acceder a la Luna. Pero podemos analizarlo también desde la perspectiva de algo muy contextual, que es la disputa en la Guerra Fría, entre la guerra espacial entre la Unión Soviética y los propios Estados Unidos. O lo podemos analizar también desde la perspectiva de, digamos, de la disputa política en torno a si el gobierno nos engaña o el gobierno deja de engañarnos. Pero no podemos negar el hecho. Y entonces, lo cual no garantiza que esos hechos conduzcan a una única opinión. Yo creo que ese es el punto que me parece que es fundamental y, claro, lo que viene a denunciar Mariam es precisamente que lo que hemos perdido es precisamente ese mundo común. Me están haciendo señales de que me he pasado ya del tiempo y es verdad, así que luego quiero meter alguna cosa más que quería decir sobre eso cuando ellas entren en su conversación particular. Muchas gracias, Fernando. Y estáis seguro deseando escuchar a Mariam, que para eso es la autora del libro que también ha introducido Fernando, pero no me resisto muy brevemente a tomarle la palabra a esto que decía Fernando, dado que has citado a Walter Benjamin como argumento de la importancia de llevar la contraria y atreverse a pensar. Voy a empezar llevándote la contraria, Fernando. Creo que este no es un libro de teoría política, creo que es un libro de teoría del periodismo. Creo que es una invitación a replantearnos cómo, lo decías ahora, cómo contar lo que nos acontece, cómo narrar el mundo, cómo decir qué está pasando en una sociedad en la que cada vez todo va más rápido y encima es más difícil diferenciar lo que es, ya no lo que es verdad de lo que es mentira, sino de lo que es real de lo que no lo es. Ya no podemos creer a nuestros propios ojos, y no solo por una cuestión tecnológica, también por una saturación del populismo, las mentiras y la manipulación de la que Hannah Arendt hablaba y analizaba tanto, que lo cuentas en el libro, pero que vemos todos los días en el telediario. Creo realmente que esto es un manual de periodismo para hacernos a todos reflexionar. Madre mía, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo informamos? ¿Cómo opinamos? ¿Cómo reflexionamos? Y es en realidad también un thriller, la verdad. Es un thriller porque creo que cuenta la historia de un asesinato múltiple, el de la realidad, que es una de las víctimas principales de la sociedad que estamos viviendo, el contexto, que apenas hay tiempo de darlo, y la pluralidad. Son esas tres cuestiones fundamentales para entender el mundo en el que estamos y que, sin embargo, están, pues corren peligro de muerte si no han desaparecido ya. Y, Mariam, ¿cómo ejercemos el periodismo en un momento tan delicado como este, en el que la credibilidad, que es la materia prima fundamental de los que nos dedicamos a esto, está tan en cuestión? Claro, bueno, gracias por las presentaciones. La idea de acudir a Hannah Arendt es porque me pareció muy original esto del mundo común, que es lo que nos une y nos separa a la vez. Nos une porque nos conecta, todos estamos mirando al mismo objeto, y por eso desarrollé más la perspectiva fenomenológica que la aristotélica, porque ella siempre habla del mundo que se abre ante mí, ¿no? Y cómo ponemos en conexión ese mundo que se abre ante nosotros, que es distinto, pero es el mismo mundo al mismo tiempo. Y pone el ejemplo de la mesa, ¿no? Yo tengo delante esta mesa y entonces tengo una visión sobre la mesa, ustedes tienen otra visión sobre la mesa, lo que nos conecta es esa mesa, pero nos divide porque cada uno tiene una perspectiva distinta sobre la mesa. Entonces, lo que garantiza que haya pluralidad es
es precisamente la mesa, porque nos está conectando, pero al mismo tiempo nos permite discrepar sobre la propia mesa porque cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Entonces, el diagnóstico que yo hago con Hannah Arendt de la posverdad es esta, que no es tanto desinformación ni fake news, es que ha desaparecido ese mundo común. Y claro, empiezo con esta idea que apuntabas, Marta, la idea de la credibilidad, de la confianza, de cómo recuperar esos hechos, porque si no hay hechos compartidos, si no hay mesa, si yo me doy la vuelta, estoy negando que haya una mesa o ya no miro la mesa, entonces dejamos de discutir sobre el objeto compartido. Si negamos que existe el cambio climático, ¿cómo vamos a discutir la solución del cambio climático? Entonces, para mí, la principal brecha que hay ahora mismo no es ideológica. Obreros y patrones se ponían de acuerdo en que había una fábrica, en que había determinadas horas de trabajo, entonces se podía llegar a un convenio porque estaban hablando dentro del mismo mundo. En el momento en que se niega que haya horas de trabajo, que exista la fábrica, claro, hay una brecha cognitiva. Entonces hay verdades alternativas y entre verdades alternativas no puede haber un convenio, son como guerras de religión y por eso está en peligro la democracia porque no es posible esa conversación común. Sin embargo, en esa reivindicación de los hechos tú haces un alegato contra el fact-checking. Bueno, no es tanto, o sea, no quiero que parezca que estoy desdeñando el trabajo del fact-checking y del periodismo, pero hay un momento en el que, claro, cuando Donald Trump está diciendo los inmigrantes de Springfield se comen las mascotas y el periodista está diciendo no, mire, es que esto no es verdad, claro, al seguidor de Trump no le interesa que haya un periodista, le da igual, no lo puede refutar un dato porque son verdades identitarias. Entonces, yo pensaba que había que hacer un diagnóstico más profundo sobre lo que nos está pasando, porque llegar con el dato cuando hay alguien que cree una teoría de la conspiración, es decir, no se pueden apagar estos incendios porque Biden se ha gastado todo el dinero en la guerra de Ucrania. Entonces, frente a eso llega un científico y dice, no, mire, los incendios son causa del cambio climático. No tiene ningún efecto, porque el seguidor de la teoría de la conspiración la sigue porque lo ha dicho el líder, porque eso le hace pertenecer a un movimiento, porque pone un rostro al que odiar, porque da sentido a una historia en un mundo cada vez más complejo. Entonces, son todos esos elementos, esas verdades identitarias las que hacen que estemos en dos planos distintos. Y luego hay un punto perverso y es la velocidad a la que viajan los hechos, lo comentaba antes Fernando, y la velocidad a la que viajan las mentiras más espectaculares, como la de los inmigrantes se comen a las mascotas. Ya puedes hacer un fact-checking de lo que quieras, que no va a tener el impacto que ha tenido y la viralidad de lo espectacular y sobre todo del odio, que viaja mucho más deprisa. Entonces, está muy bien cuando explicas en las historias que nos contamos sobre sociedad y las limitaciones del fact-checking, que no se puede ir por detrás, que es como apagar un fuego con cubos de agua, que no vas a llegar nunca a apagar todas esas mentiras virales con pequeños análisis de datos que por otra parte suelen ser aburridísimos. Entonces no contrastan con la espectacularidad. Y ahí hablas muchísimo de Trump en el libro, es imposible hablar de la posverdad y no hablar del primer Trump y ahora el segundo. Y aunque la realidad avanza tan rápido, sigue estando de total actualidad con lo que vamos viendo. Lo que hemos visto solo en enero de 2026 ya refrenda las cosas que cuentas en el libro, y hay un aspecto más que va en contra de poder dar ese contexto y ese análisis de los hechos que necesitamos como democracia para entender lo que está pasando, y es esto que Steve Bannon explicó como inundar la zona, que es lo que hace Trump, el estar abriendo tantos frentes a la vez y diciendo tantas barbaridades seguidas que ya no puedes ir desmintiendo una a una o analizando una a una, ¿no? Si de repente no hemos terminado de intentar entender qué está pasando en Venezuela y llegamos a ver si va a invadir Groenlandia y de repente hay ejecuciones en plena calle con la policía migratoria en Minnesota.
y están pasando tantas cosas a la vez que se hace muy difícil analizarlas cuando la velocidad y la simplicidad son las marcas de la casa en las redes. Claro, yo no sé cómo lo habéis vivido, o sea, yo sí tuve la oportunidad de estar en una redacción como tú y discutir, ¿no? En ese momento era 2018 creo que era, y bueno, pues las conversaciones en la redacción eran cómo se combate esto, ¿no? Alguien que está todo el tiempo mintiendo y que además ya no es que la posverdad sea el triunfo de una mentira sobre una verdad, sino eso, la desaparición del mundo común y la idea del lecho alternativo, ¿no? Es que te estoy construyendo una realidad alternativa. ¿Cómo se combate eso desde el periodismo, ¿no? Es ahora mismo la gran discusión. Lo he hablado estos días con varios corresponsales españoles en Washington para ver cómo lo están viviendo ellos y lo cuentan como una derrota. Pero ya no cómo contar lo que está haciendo Trump al público, sino a la propia redacción, cómo contárselo al redactor jefe, cómo explicarle al director del periódico la dimensión de lo que está pasando cuando cada vez que intentas explicar pues, qué está pasando en Minnesota ahora, que lo tenemos más reciente, o con el Tribunal Supremo, o con la Reserva Federal, o es que son tantas cosas a la vez, la respuesta es, bueno, sí, pero es que Sánchez... Y creo que no estáis entendiendo la dimensión de lo que está pasando en la democracia, o la que solía ser la democracia más poderosa del mundo. Entonces, lo viven como una frustración y ya digo, hablamos de cómo contarle las cosas a la gente, pero los periodistas con los que he hablado expresan esa frustración de cómo contárselo a sus jefes, a las propias redacciones. Por ejemplo, con los bombardeos, cuando empezó, el año empezó, y hace apenas 29 días, con los bombardeos en las lanchas del Caribe, antes de que capturasen a Maduro. Y eso solo ya era algo inaudito, que no había pasado nunca. Para transmitir la importancia de que Estados Unidos pudiera mandar al ejército a ir bombardeando lanchas que podían ser de pescadores, porque no había ningún juicio previo y ningún análisis anterior, ni siquiera se podía poner en contexto la importancia de eso, no habría un periódico. Entonces, también a nosotros mismos nos está costando separar. Hay un concepto nuevo que no sé qué te parecerá, yo lo he visto estos días, que es el slopaganda, como dándole vuelta a propaganda, con la idea de cómo se está llenando Internet de basura hecha por inteligencia artificial, de contenidos de baja calidad, manipulaciones burdas como las que comparte Trump desde sus cuentas de redes sociales y desde la propia Casa Blanca, que es obvio que está hecho con inteligencia artificial, ya sea Trump vestido del Papa, nada más morir, el Papa Francisco, o con manipulaciones de vídeos como el del último asesinato en Minnesota. El slopaganda es una propaganda que ni siquiera pretende ser veraz, porque no tiene ninguna necesidad de convencerte de eso, y además es llenar Internet de una manera muy burda de esos contenidos fácilmente viralizables que bajan totalmente la calidad del debate público y no tienen ninguna pretensión de informar. Y estamos ahí, en una nueva dimensión de la propaganda para deslegitimar una democracia, y parece que está funcionando. Claro, yo entiendo esa frustración también porque lo hemos vivido recientemente con el asesinato de este joven, ¿no? En Minneapolis, ¿no? Pretty, sí. De Pretty. Lo hemos vivido recientemente y claro, la frustración es que hay un vídeo, o sea, que la verdad está circulando, un vídeo verificado por los medios de comunicación más importantes del país, y sin embargo la versión oficial contradice al vídeo que ha sido verificado por el New York Times, por todos los medios más importantes del país. Entonces, ¿cómo es posible? Estamos en un momento en el que al gobierno no le hace falta un relato, es decir, no le hace falta como Bush decir es que hay armas de destrucción masiva, no le hace falta una mentira que legitima una acción para invadir Irak. Es que se lo pasa por el forro el relato, porque estamos en un momento en el que ha desaparecido el poder y la legitimidad. No necesito un relato, da igual, ahí está la verdad, circula, y aunque los medios de comunicación estén diciendo esto,
y contradigan la versión oficial, no hay ningún efecto, ¿no? Y eso, claro, es escalofriante, porque dices, bueno, si no hay nadie que diga qué es verdad y qué es mentira, por eso, y ese es el objetivo, o sea, el objetivo no es tanto que creamos una mentira como que dejemos de creer en nada, ¿no? Y que haya una confusión cognitiva como para dudar de nuestra propia percepción, ¿no? Por eso yo hablaba de esto, de la fenomenología, hablaba de tengo que confiar en lo que yo percibo, en lo que yo estoy viendo, que eso es lo que está haciendo Hannah Arendt con el juicio a Eichmann. Yo estoy viendo la banalidad del mal, no estoy viendo el mal radical y el mundo se me abre así y yo lo estoy describiendo de esta manera. Pero al mismo tiempo necesito avalar esa percepción con el resto, es decir, porque estoy en un mundo común, ¿no? Entonces, cuando Elon Musk hace un saludo nazi, claro, él quiere que dudes de que eso es un saludo nazi y tú, por un lado, necesitas creer lo que estás viendo, que claramente es un saludo nazi. Die Zeit dijo al día siguiente, un saludo nazi es un saludo nazi, pero al mismo tiempo necesitas ese mundo compartido que ha desaparecido porque estamos cada vez más en la balcanización del espacio público. A mí me interesa mucho cuáles son las salidas o las esperanzas, las vías para el optimismo de cómo podemos, porque necesitamos ese mundo común y ese creer que todavía se puede contar la realidad y opinar sobre ella, que es fundamental para darle forma, como cuentas en el libro, esa falsa dicotomía entre los hechos y la opinión. Es bonita esa reivindicación de la opinión, sobre todo a los que nos dedicamos a esto. Pero creo que también en lo que estamos viendo ahora mismo de manera tan brutal en Minneapolis, con el último asesinato, aunque ha habido varios, el de Pretty, hay esperanza, o al menos una muestra de por dónde pueden ir los tiros en el futuro del periodismo y de la posverdad. Y es cómo el activismo político ahora mismo está derivando a gente que se juega la vida para grabar lo que pasa. O sea, que la verdad sí que importa y la realidad se intenta captar y compartir. En redes luego hay una confusión brutal entre los vídeos falsos, el slop la IA, y los vídeos de la gente que ha salido a la calle en Minneapolis para grabarlo y compartirlo. Luego ya llega Associated Press, llega Reuters, llega el New York Times y analiza los vídeos, los triangula, ve cuáles son veraces, cuáles no, y los comparte cada vez más rápido, que creo que está ayudando mucho a diferenciar en el caos qué es cierto y qué no, porque están más allá del fact-checking, ya no son datos, son imágenes verificadas. Y creo que eso viaja mucho mejor de lo que viajaban los datos asépticos. El explicar las imágenes que tú ya has visto y que ya has compartido. Porque claramente no podemos aguantar el gatillo del compartir cuando algo nos indigna, y esta manera de verificar imágenes está ayudando mucho. Pero que sí que hay un interés. Cuando dudábamos si a la gente le va a importar o no qué es real y qué no, cuando suspende el juicio y ya no sabe qué creerse, la gente se está jugando a la vida saliendo a la calle para grabar lo que pasa. Es el último resquicio, la expresión de una frustración cuando desde la Casa Blanca se están diciendo hechos que obviamente son absolutamente falsos y se están dando como verdades lo que obviamente no lo es, pero para que sea así de obvio hace falta que alguien haya salido a grabarlo. O sea que a lo mejor después de todo la realidad sí que sigue importando en esta sociedad de la posverdad, porque si no, no se jugarían la vida para grabarla. Claro, y totalmente, y es importante, y por eso, de alguna forma, fíjate que tú estás poniendo el peso también en la ciudadanía, ¿no? Y es un poco la reivindicación que yo quería hacer en el libro, también como toque de atención tanto a la academia como al periodismo, ¿no? Que al final el periodismo es un servicio público y ahí, bueno, pues hay cierta arrogancia tanto del científico que dice esta es mi verdad, que es que el cambio climático existe, como del periodista que dice esta es la verdad, ¿no? Y yo se la cuento y yo le digo en un debate lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Entonces, ese tipo de arrogancia, yo creo que en un momento en el que se ha perdido esa confianza en los garantes tradicionales del suelo común, que garantizaban eso, la conversación, creo que es importante, o sea, no defender hechos, ¿no? sin arrogancia, el decir, bueno, esta es la verdad y vosotros sois los ignorantes. La forma de entrar en ese espacio público en un momento en el que se ha perdido esa confianza, ¿no? Pues
A mí me parecía que era mucho más eficaz la transparencia y salir de esa arrogancia, ¿no? El explicar, esto es lo que sabemos, así es el vídeo, así lo verificamos, así nos podemos equivocar y así lo corregimos, ¿no? O sea, es cambiar un poco el enfoque de acercamiento a los hechos y también tener claro que al final los hechos, lo hemos discutido mucho, Marta, ya hemos discutido mucho ya, ¿verdad? Nos encanta discutir. Que al final los hechos los sostienen los ciudadanos, que era esto que suena como contraintuitivo a lo mejor, pero es así, o sea, las verdades no las sostiene un periodista en un debate que te dice esto es mentira, las verdades tienen que sostenerlas los ciudadanos y hay que llegar a los ciudadanos para que sostengan, como tú decías, esa verdad, ¿no? y que vuelvan a creer en la importancia para la democracia de que todos tenemos ese mundo y para que dejemos de discutir sobre la realidad misma y empecemos a discutir sobre qué hacemos con esa realidad, ¿no? Y Marian, si no, no hay política. También hay autocrítica en el libro y también los medios nos lo tenemos que hacer mirar. Por traerlo a España, ¿qué crees que está fallando en el periodismo en España y en el periodismo de opinión? Y luego extiendo también la pregunta a Fernando, para que en vez de ayudarnos a construir ese contexto y ese mosaico de voces y de maneras distintas de ver el mundo, se estén construyendo burbujas que aíslan pues, miradas cada vez más sectarias de lo que nos pasa. Bueno, yo no sé si a ver, yo he intentado también como salir de una visión nostálgica, ¿no? Hay que volver a ese mundo de los garantes, yo creo que el mundo se ha transformado, que tenemos las redes, que hay mucha gente que no se ha sentido interpelada, que no se reconocían las historias que contaban los medios de comunicación y bueno, creo que hay un nuevo régimen de la opinión, es verdad que la democracia es un régimen, pero antes esa opinión estaba dentro de un marco compartido de referencia, porque todo el mundo podía leer los mismos periódicos, porque esos periódicos elegían los hechos, jerarquizaban las informaciones y más o menos la conversación estaba muy dirigida un poco desde arriba, ¿no? Pero hay un momento en el que a lo mejor pues, esos perdedores se sienten olvidados, no se sienten reconocidos en esas historias, hay muchas historias que se escaparon de la prensa, también de la academia, el Brexit, la elección presidencial de Trump, los chalecos amarillos aparecieron en redes de repente y por eso se pusieron de amarillo, ¿no? Para llamar la atención, estamos aquí y no nos habláis, ni los medios, ni los políticos, ni los académicos, ¿no? ¿Cómo habláis y cómo nombráis lo que nos pasa? Y de repente aparece el autócrata, ¿no? Y sí que se habla a ellos, aunque sea para rogarse la voz, ¿no? Y acaban desapareciendo igualmente, ¿no? Pero muchas veces también eran tratados con condescendencia. Recordad cuando la famosa frase de Hillary Clinton, ¿no? Los votantes de Trump son, no sé cómo dijo, deplorables. Los deplorables, ¿no? Entonces, bueno, a veces también, tanto académicos como prensa, pues no hablaban a un mundo que esta gente no reconocía ya como suyo y eso alimentó esa desconfianza. Luego hay una crisis que tiene que ver con el modelo de negocio, ¿no? Que los medios entran a competir también por el clic, ¿no? Y adoptan una lógica del algoritmo. Lo que decía Fernando de las emociones, es verdad que la ira genera más engagement, ¿no? Pero al mismo tiempo las emociones siempre han estado ahí, o sea que hay emociones que construyen el mundo común, como la idea de injusticia y de protestar ante una injusticia, y hay otras que dividen ese mundo común, ¿no? Y luego otra cosa que a mí también me preocupa, que es la falsa neutralidad, ¿no? Tú no puedes poner en esa equidistancia a un negacionista con un científico, porque eso es ahondar en la desinformación, ¿no? Entonces, yo me estoy preguntando cómo se cubre, y eso lo sabes tú mucho mejor que yo, este plan de la nueva Gaza. O sea, cómo tiene que informar cuando todo es un fake. O sea, cuando hay una orden alternativo, una ONU que se quiere crear alternativa, cuando no es paz, es un negocio, cuando alguien dice, este es el enviado especial, que es el cuñado, pero en realidad es el cuñado. O sea, ¿cómo hay que informar sobre eso? Y con la parodia utilizada como mecanismo de
empujar lo verosímil. Porque eso lo hemos visto con Trump, la primera imagen, que fue una manipulación de inteligencia artificial que compartió de Gaza como si fuera Marina Dor, ciudad de vacaciones, mientras estaban exterminando a la gente que vive allí, era como un resort, y eso parecía un chiste macabro. Pero no era un chiste macabro, era un plan millonario para forrarse, él y su familia. Justo. Entonces se utiliza el epatar como poner en la conversación un tema para que ya se hable de ello y empujar un poquito más el umbral de lo verosímil. Lo estamos viendo todo el rato, creo que los medios somos utilizados para eso, para sorprendernos, expandir el mensaje, escandalizarnos, y ya estamos hablando de eso. Groenlandia fue lo mismo, parecía un chiste. Y de repente tienes que movilizar a las tropas de Dinamarca por si acaso. Creo que aquí el humor, que es una herramienta que Trump utiliza de manera perversa pero muy eficaz, viaja también en las redes como el odio. Entonces lo utiliza. ¿Cómo se cuenta? Pues creo que tratando de explicarlo. Tú lo haces muy bien en el libro, la importancia del contexto y de la pluralidad. No sé, Fernando, si crees que tiene algún remedio esto y qué papel puede jugar el periodismo para poner en contexto la gravedad de lo que estamos viviendo. Sí, yo creo que, de todas maneras, me parece que es muy importante subrayar una idea, y es que el que exista un mundo común reconocido por todo el mundo no garantiza la existencia de consensos políticos. Eso me parece que es evidente. O sea, que existe el cambio climático, podemos reconocerlo todos, pero no podemos estar de acuerdo en cuáles son las fórmulas a través de las cuales lo queremos evitar, lo queremos combatir, ¿no? Hay quienes dicen que, bueno, que tienen que ser medidas radicales, hay quienes dicen que, bueno, que siempre y cuando se compense a aquellos, digamos, cuyo modo de vida se va a ver más afectado, etc. Y ese es el pluralismo, los demás democráticos. Es decir, hay un consenso sobre hechos que, sin embargo, provocan, digamos, conflictos entre opiniones. Claro, pero no, la cuestión está en que no existe ese consenso sobre los hechos. No, pero sí se puede llegar a un consenso sobre los hechos. O sea, podemos llegar a un consenso sobre un hecho, y es que no hemos invertido demasiado en nuestra infraestructura ferroviaria. O sea, yo creo que eso se puede poner de acuerdo a la derecha y a la izquierda, porque además tenía que haber comenzado ya en la época en la que gobernaba la derecha. Pero, claro, el desacuerdo puede empezar en quién debe asumir esos costes. Es decir, ¿a costa de qué? ¿No? O sea, es decir, ¿en qué hemos de invertir menos para que podamos invertir más en eso? Bueno, eso es lo que debería ser la política, porque la política siempre ha ido de conflictos, ¿no? Ahora lo que ocurre es que la política va sobre conflictos que respecto de los cuales no, digamos, el terreno que servía para que nosotros pudiéramos construir nuestras posiciones se nos ha difuminado, porque ya no tenemos ese sostén, ¿no? que nos permitía hablar de líneas ferroviarias, que están en situación deficiente. Si alguien te dice, no le pasa nada a nuestras líneas ferroviarias, es que un soldador se equivocó y ahí tenemos el accidente, ¿no? Claro, cuando uno tiene que enfrentarse a eso, pues realmente entonces ya es mucho más difícil la conversación, ¿no? Y yo creo que eso conecta primero con la identificación del conflicto político, es decir, el conflicto político es cada vez menos ideológico y es más identitario. El problema de la identidad es la imposibilidad de hacer concesiones negociadas. Uno de los problemas, por ejemplo, de la democracia deliberativa es que hay temas respecto a los cuales no es posible llegar a acuerdos. ¿Por qué? Pues porque si tú acabas concediendo la razón al mejor argumento, entre comillas, puedes encontrarte con que pierdes tu identidad. Vamos a ver, no hay ninguna... O sea, aquí ahora mismo empezamos una deliberación sobre si Dios existe o Dios no existe. Primero nos vamos a ponernos de acuerdo, pero si alguien en un momento determinado nota que quien
sostenga una posición u otra, puede tener razón, entre comillas, lo rechazará porque reconocer eso lo que hace es, digamos, alienarte de ti mismo. Es decir, que tú mismo ya no te reconoces si no eres creyente o si no eres ateo. Si tú eres ecologista y tu identidad está construida a partir de eso, no puedes reconocer que la Pero bueno, energía nuclear, por ejemplo, es legítima o no. O sea, yo creo que hoy la mayoría de las cuestiones sobre las que debatimos políticamente tienen ese componente donde parece que te va la vida, ¿no?, en sostener una determinada posición. pero yo creo que eso está inoculado, es decir, que hay una... bueno, sí, que eso sí, hombre, claro. Hay claramente una Claro, la estrategia es intención esa. de polarizar, o sea, y que el mundo común no es equiparable, claro que no, al consenso. De hecho, el mundo común es el que posibilita el disenso. O sea, si no, necesitamos discrepar sin que todo se derrumbe, y solo podemos discrepar si estamos de acuerdo en los hechos. Y yo creo que son los políticos también los primeros que están en realidades alternativas. O sea, alguien te puede estar diciendo, vale, no ha pasado nada, y otro te habla de ETA. Eso es lo que está pasando. Alguien te pone en el decreto ómnibus sobre desahucios y los otros te dicen que eso es ocupación. Entonces, es que no hay un lenguaje consenso, común incluso. ni siquiera un lenguaje común, claro. Como en Cataluña te estaban hablando de que la democracia es ir a votar y otros estaban diciendo, no, mire, la democracia es respetar las reglas. Entonces, ni siquiera había un lenguaje común para nombrar lo que estaba ocurriendo. Entonces, mundo común es eso, no es consenso, es posibilidad de compartir ese mundo precisamente para discrepar, y el paso siguiente es el acuerdo. Tenemos que ir terminando para dejar tiempo a las preguntas si queréis que haya, pero tú hablas, Marian, al final del libro de la posverdad también como oportunidad. ¿De qué manera se plantean las salidas aquí? ¿El periodismo puede ser también un antídoto? ¿Puede que en un mundo en el que cada vez sea más difícil diferenciar qué es verdad de qué es mentira, qué es real de qué es irreal, el periodismo recobre un papel central porque la sociedad entienda que necesita valorar más aquellos que le ayudan a diferenciar los hechos, o está tan desprestigiado ya o tan en las trincheras ideológicas que no es una fuente de autoridad fiable que podamos recuperar? Yo creo que sí hay una oportunidad. O sea, yo creo que primero tenemos que salir de esa mirada también nostálgica, es decir, que los medios de comunicación, ni la academia, ni los sindicatos, ni los partidos políticos, los actores tradicionales, ¿no?, que articulaban esos consensos que permitían que las democracias funcionasen, ¿no?, que sostenían esas reglas del juego, no van a tener un papel como el que tenían antes. Esto no es necesariamente malo. Yo creo que era un problema más también de actitud, de falta de escucha y de posicionarse muchas veces también dentro de la batalla como un actor político más y haber olvidado el papel de árbitro, ¿no? Yo creo que el periodismo tiene que volver a esos clásicos, ¿no?, a tomar conciencia de que no responde a la verdad, sino a la ciudadanía, ¿no?, que él no se arroga una verdad, sino... Y desde luego no entra en la arena política, sino que hace un servicio público a la ciudadanía. Y eso implica muchas cosas. Para empezar, pues que ponga en la agenda, por ejemplo, ¿no? No dejarse llevar por la agenda que pone el populista. Es verdad que todo es más rápido, es verdad que el mundo ha cambiado, pero yo creo que sí, al final, como tú decías, la verdad importa, y esto es lo que está demostrando pues estos asesinatos, ¿no?, que hay gente que se juega la vida por defender la verdad con estos vídeos, y al final cuando hay una pandemia y tú quieres saber qué es lo que ocurre, pues es verdad que hay mucha desinformación y es verdad que hay gente que desconfía, pero eso también es una oportunidad para construir esa confianza desde otro lugar, y desde luego no desde esa arrogancia, y hablo también como parte de la academia. ¿Cómo de optimista eres, Fernando? No, yo creo que debemos pasar
porque nosotros podemos seguir aquí indefinidamente. Debemos pasar al público. Sí. Sí, ahora le llevan el... A ver, primero, huir del nihilismo. Turgeniev, el amigo de Bakunin, queda muy lejos, que es el que inventa la palabra. Dos, son preguntas que les lanzo. El problema no es seguir pensando que la identidad es lo que vale, porque al final es la ideología lo que nos ha situado donde estamos. En los años 70 había que destruir a lo que se llamaba comunismo, que no lo era, la Unión Soviética y los países satélites. Eso generó una derrota que nos ha situado donde estamos. Y luego, quizás a ustedes les va a sonar radical, pero el problema sigue siendo el problema de la lucha de clases. ¿Por qué? Porque todo esto que han estado analizando no se puede soslayar sin pensar que vivimos en el modo de producción capitalista, igual que cuando lo analizaba Marx, pero ha tenido un desarrollo que él también anticipaba. Quiero decir con esto que cuando ustedes hablan de la democracia, de la imposibilidad, es que el capital en el siglo XXI, no como hasta la Segunda Guerra Mundial y después con el keynesianismo, necesitaba la democracia para eso de lo que están hablando ustedes del consenso. Ahora ya no necesitan el consenso. Entonces, o salimos de esa trampa, ¿no?, de ese bucle, creyendo que la democracia puede seguir siendo nuestro asidero, y no es así. No sé cómo lo ven. Recogemos un par de preguntas más. Bueno, mientras se van gestando, si quieres... Mientras se van gestando las preguntas, están en el horno. Si quieres ir... No, gestando. sí, bueno, es que, o sea, claro, yo sí soy metodológicamente marxista, o sea, yo creo que sí hay, claro que hay un problema de clases. Bueno, ahora todo es un pelín, a lo mejor puede ser más complejo porque ha aparecido una nueva élite con una concentración de poder absolutamente inaudita, que tampoco Hannah Arendt podría haber imaginado algo así, ¿no? De poder económico, alguien puede comprar una ciudad, de poder tecnológico, de conformar la propia conversación pública. Bueno, entonces este poder, pues no sé si se puede abordar desde un enfoque marxista o Foucaultiano, hay que pensar sobre esto, pero esto no quiere decir que haya esa intención de llevarlo todo también a la identidad, ¿no? Es mucho más fácil que, aunque Trump sea un rico y aunque esté favoreciendo a una élite ultra rica, que el pobre se sienta interpelado más por el discurso trumpista que alguien que le está demostrando que vota en contra de sus intereses, ¿no? Es lo que decíamos anteriormente. O sea, te pueden dar el dato, te pueden decir que esto es contraproducente, pero al final el que interpela, el que pone nombre, el que lo hace todo más accesible desde el punto de vista cognitivo, pues es el que se lleva el gato al agua, y es un poco lo que está sucediendo, porque lo peor es que todos están copiando el método Trump, ¿no? Que al final se está extendiendo de una forma peligrosa. Si me permites, a mí me parece que ya tenemos un problema con el lenguaje, ¿no?, y la semántica de las palabras, y yo creo que eso es lo que revuelve todo, ¿no? O sea, ¿qué significa lucha de clases hoy? O sea, cuando hablamos de clases, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de izquierda, ¿de qué estamos hablando? O de derecha, ¿no? Es que no sabemos cómo traducirlo en algo, ¿no?, que esté objetivamente presente en el mundo. ¿Quieres más impuestos o menos? Claro. ¿Izquierda o derecha?
Sí, pero quiero decir, pero tienes que recurrir a cosas muy concretas. Pero claro, antes la izquierda presuponía digamos, el pensamiento en un mundo radicalmente distinto, ¿no? O sea, que Y se también trataba... había identidad ahí. Sí, también hay una identidad, efectivamente, pero ahora la confrontación es mucho más mecánica y primaria, ¿no? Y a lo que se apela es a eso. O sea, no se apela a una reflexión, ¿no?, de cómo construir un mundo diferente a aquel en el que estamos, sino que realmente se apela a digamos, instintos casi primarios. Y luego hay un tema ahí del que no hemos podido entrar, pero que me parece que es fundamental, que tú sí tocas en tu libro, y además magníficamente, el capítulo 9, que es eso que podríamos llamar la plataformización del espacio público, ¿no? Es decir, el espacio público ahora mismo está en manos de las 5 personas más ricas del mundo. A la vez, o sea, no solamente porque controlan la inteligencia artificial, que es lo que ahora condiciona a todos, sino que controlan todas las plataformas mediáticas, ¿no? Claro, ¿cómo se combate eso? O sea, sobre todo porque ya no sabemos cuándo se está actuando de una manera activa sobre nosotros, ¿no? Hace 3 o 4 días, acaba el Guardian una noticia que me dejó muy perplejo y muy preocupado, y es que para el año 33 la inteligencia artificial estará lo suficientemente desarrollada como para conseguir que una parte importante de cualquier sociedad, es decir, una mayoría, pueda cambiar radicalmente de opinión sobre la cuestión que se proponga aquel que lo controla, ¿no? Bueno, todos sabemos que el Brexit fue posible por Cambridge Analytica, y Cambridge Analytica fue posible por Facebook. Y eso tiene nombre y apellidos. Se llama Zuckerberg. Meta se llama ahora todo ese constructo. Claro, el problema es que hay 5 señores que son, además, que forman parte del entourage, digamos, de Donald Trump, que son los que controlan ese mundo, ¿no? Y que controlan controlan la infraestructura, pero es que, a su vez, tienen ideas propias, como tú bien describes allí, ¿no? O sea, es decir, que tienen su propia filosofía política que tratan de ir transmitiendo, ¿no?, por los medios que ellos saben que pueden tener un acceso más sencillo a la gente, que saben que ahora mismo están en un momento de espera, pero que confían en que cuando consigan que Vance sea el presidente, ya, ¡pum!, entramos en el nuevo régimen, ¿no? Sí. Claro. Y fíjate que no hace falta esperar a 2033. Estos días están saliendo varios análisis de cómo TikTok, que es muy importante en la configuración de la realidad, Sin duda, para cada vez más generaciones, que acaba de pasar a titularidad americana, porque estaba esta controversia de que se consideraba un riesgo en Estados Unidos, y la Unión Europea también lo considera, que fuera una plataforma de China, del poder del Partido Comunista Chino, que podía facilitar el espionaje si está en los móviles europeos o estadounidenses. Ahora ya hay una titularidad americana, es el señor Ellison, uno de los 5, habría que contar ya 6 con él. Es el segundo más rico del mundo. La familia Edison. Ellison, que es uno de los amigos de Trump, que ahora tiene el control de TikTok, junto con, esto no tranquiliza demasiado, Arabia Saudí. Y una de las cosas que se está percibiendo ahora es que el algoritmo no permite que se viralicen los vídeos de Minnesota. Sí, se venía oyendo. No se puede acceder, o sea, hablábamos de la gente que se juega la vida para, en vez del activismo de salir a manifestarte, el activismo de salir a proteger al migrante al que van a capturar grabando para intentar preservar sus derechos o al menos dejar constancia de que no se han respetado. Pues ahora mismo eso no accede a la configuración de la realidad online porque se está censurando. Entonces esto ya está pasando ahora. Y otra cosa que está pasando, y a ver si en La Autónoma lo podéis investigar, por favor, porque me parece interesantísimo, es cómo aumenta. Se está escribiendo mucho de cómo cada vez más gente va a ChatGPT para salud mental, para buscar ayuda. Pero hay algunas investigaciones, yo solo las he visto en Estados Unidos, de cómo cada vez va más gente a preguntarle a quién debo votar.
claro, ¿quién intermedia ese algoritmo? Si es inteligente, pues tendrá una buena respuesta, ¿no? Claro. Claro. Sí, la cuestión está en quién lo ha programado, porque neutro sabemos que no es, claro. Entonces, eso es una línea ahora mismo de generación de realidades. De nueva intermediación. Total, y muy peligrosa, claro. Sí, aquí, Ignacio, sí. Sí, precisamente, Fernando me ha leído la mente. Sí, tratándose de ti, sabía que ibas a meter la inteligencia Iba a artificial. plantear algo relacionado con justamente eso, ¿no? Con la parte tecnológica. María, no sé si quieres profundizar un poco en eso, ¿no? Preguntar precisamente sobre esta cuestión, en qué medida piensas que esta nueva realidad tecnológica pues también tiene esa relación con la posverdad y esa, digamos, esa nueva configuración del espacio público, como bien se ha planteado, ¿no? Con la existencia o más bien con el monopolio, ¿no? Que existe por parte de empresas estadounidenses, que son las que están liderando todo ese cambio tecnológico. Y luego hay otra cosa que también aprovecho un poco para lanzar ahí. Ya sabes que hemos estado en Asia, ¿no? En los últimos meses, y no sé qué pensáis y qué relación puede tener todo esto. Claro, al final hay muchos enemigos de la democracia, ¿no? Como la entendemos nosotros. Claro, mi pregunta o mi cuestión sería, claro, cuando vemos que hay otros modelos, ¿no? de partido único que están siendo muy eficaces desde el punto de vista económico, ¿no? Y el capitalismo en ellos está floreciendo de una manera impensable, ¿no? Hace unos pocos años. Claro, ¿qué relación tiene esto, ¿no? Con estas nuevas élites, sobre todo en Estados Unidos, que han entrado en pánico ante esa nueva realidad? Y claro, y cómo eso también tiene relación, ¿no? con esa forma de apelar a la identidad, etc., ¿no? Entonces yo me gustaría conocer tú cómo lo ves tú esto y esta nueva globalización o desglobalización, ¿no? Globalización desglobalizada en la que estamos, ¿no? Es decir, porque es verdad que estamos en un proceso de desglobalización, pero al mismo tiempo todos somos conscientes de lo que pasa en cualquier lugar del mundo en tiempo real, ¿no? Es decir, es una desglobalización un poco extraña, ¿no? Porque al mismo tiempo seguimos estando globalizados, ¿no? Pues si puedes... Tenemos 6 o 7 minutos, ¿eh? O sea sí, que, muy brevemente. O sea, yo creo que las redes lo que están haciendo es como potencializar este caos cognitivo, ¿no? O sea, el problema de base tiene que ver con el juicio, que es no sabemos ya distinguir lo que es verdad y lo que es mentira. Los algoritmos, las redes, esto lo potencian, quieren crear esa confusión, y es verdad, a lo mejor yo sí creo que que la lectura marxista es válida, porque estamos hablando de una élite de ricos, de los más ricos del planeta, que cada vez tienen más acumulación de esa riqueza. Y además que tienen el poder del oráculo, es verdad, están diciendo las democracias son ineficientes, las tiene que gobernar un CEO, un autócrata. Esto lo dice Curtis Yarvin, lo dicen esta nueva élite de tecnomagnates, ¿no? Claro, Peter Thiel, pero fíjate, Peter Thiel dice, democracia y libertad son incompatibles. ¿Por qué? Son incompatibles para que Bezos se alquile una ciudad y se pueda casar. Claro, ese tipo de democracia es incompatible con la libertad, pero es que la libertad es otra cosa. Entonces, al final, las ideas que tiene esta gente es para mantener su propio privilegio. Entonces, claro que es marxista, lo que están intentando es utilizar esa ideología para mantener el privilegio. Libertad y democracia es incompatible porque yo quiero comprar una ciudad para casarme y la democracia, el Estado, me lo impide. Y ese es el trabajo que están haciendo, ¿no? Entonces, hay una lectura marxista, hay una lectura gramsciana, es decir, que la hegemonía, el cambio del sentido común, tiene que ver ya con haber roto todas estas líneas, es decir, que nos parezca normal que se presente la nueva Gaza y que la Unión Europea discuta esto en esos términos. Al final, lo que decías tú, Marta, ¿cómo se informa de esto? Pero es que las propias instituciones caen en ese marco. Cuando Costa está diciendo esto
es un poco incompatible con la ONU. No, señor, esto no puede ni entrar dentro de la discusión ni dentro del juego, y usted no puede estar ahí discutiendo si es o no incompatible con la ONU, porque no lo es, y usted está dando carta de naturaleza sobre hechos consumados al entrar ahí. Entonces, creo que hay que cambiar ese chip también, ¿no? Y cómo en Europa, pues desarrollando esa tecnología, esa soberanía tecnológica, ahí hay gente que sabe mucho más que yo de esto, pero desde luego no podemos depender de los ricos, súper ricos de Silicon Valley. O sea, Elon Musk no puede apagar los satélites en Ucrania. No podemos ceder nuestros datos a una élite que está diciendo que hay que destruir la democracia y que efectivamente está colocando como referente ya pues, otros regímenes autoritarios, ¿no? El propio Trump lo dice abiertamente, China es el modelo. Sí. Tengo una pregunta y algunas cosas que he escuchado que me han parecido sinceramente un poco escandalosas. No se oye, ponte más. Mi pregunta es, ¿por qué no es tan importante, en tu opinión, el fact-checking? ¿Y por qué ese ataque tan fuerte al periodismo, al que has acusado de elitismo, manejo de emociones, falsa neutralidad, cuando si hay un oficio que ha nacido precisamente para buscar la verdad, es el periodismo que no es la opinión, ni son los señores que todas las mañanas nos lanzan la filípica de turnos y explicándonos lo que está pasando. Hablo de Alsina, que Marta trabaja con él, pero hablo de Carlos Herrera, de otros tantos. Una cosa es el periodismo y la gente que intenta hacer honrosamente su trabajo en empresas que a lo mejor están dirigidas por determinados intereses, y otra cosa son los opinadores. Claro. Yo, sinceramente, no sé qué otro oficio existe que busque la verdad que no sea el periodismo. La filosofía busca la verdad racional Sí, y las pero matemáticas. Sí, pero la filosofía Claro. no denuncia, por ejemplo, las cuentas ocultas en Panamá, no oculta Claro. los ataques de Estados Unidos a poblaciones desarmadas, no denuncia las cárceles secretas, no denuncia los Sí, paraísos fiscales. Antes de que respondas, Marian, como he sido yo la que ha metido cizaña como buena tertuliana y polemista, en realidad he sido yo quien ha pedido a Marian la crítica al periodismo, porque el elogio me parecía obvio, evidentemente, y lo cuenta ella a lo largo de todo el libro, es fundamental para una democracia, una sociedad bien informada que pueda tomar decisiones. Lo que me parece muy interesante y bastante contraintuitivo, incluso para los que nos dedicamos a esto, es la reivindicación que hace Marian, además del periodismo, que la he dado por hecho, por eso me fui directamente a la crítica, creo que los periodistas también tenemos mucho que mejorar, es la reivindicación que hace de la opinión para entender el mundo común y para entender la democracia, que solo pudiéndonos llevar la contraria y teniendo diferentes maneras de interpretar las mañanas, dependiendo de si escuchas a Ángels o escuchas a Alsina o escuchas a Herrera, creo que eso también, y lo explicas muy bien, es una manera de dar forma al mundo común. Luego cada uno sabrá si solo quiere escuchar a aquel comunicador que le da la razón y opina como él o ella, o prefiere contrastar diferentes maneras de ver el mundo. Claro, y no es una crítica al fact-checking, o sea, por supuesto que que hay que hacerlo, y igual que hay que validar esos vídeos, y hay que, o sea, no estoy desdeñando el papel del fact-checking, lo que estoy diciendo es que es ineficaz, y no sirve de nada salir al espacio público y decir yo tengo la verdad, yo defiendo la verdad, porque no funciona. O sea, Trump ha ganado, y cuando se dice, no, mire, es que los inmigrantes de Springfield no se comen las mascotas, es que da igual, no tiene ningún efecto. Es que cuando Trump dice no llueve, la gente apaga el paraguas, aunque haya un periodista ahí que te esté diciendo lo contrario. Entonces, para mí era más interesante, en lugar de eso, esto va de suyo, esto es necesario, ¿qué es lo que está fallando? Porque creo que hay una línea compartida también con la academia y con lo que decía de esa arrogancia, ¿no? Y que no sirve de nada decir es que yo tengo la razón, hay que entrar en el terreno de lo público para defender esa razón. No vale ir desde arriba, desde tu verdad decretada desde arriba, para que eso
sedimente, es la ciudadanía quien sedimenta esa verdad. Y el medio de comunicación para mí es el intermediario, no es quien se arroga esa verdad. Por eso me parecía que era más interesante pues, defender los hechos sin esa arrogancia, pronunciar la verdad, la palabra lo menos posible también. Yo tengo la verdad, vosotros sois ignorantes. Es como, vale, esto es lo que sabemos, esto es el vídeo, lo hemos verificado así, nos hemos equivocado y nos mostramos cómo estamos corrigiendo esto, ¿no? Entonces, trabajar desde otro sitio. Tenemos que ir terminando ya, pero... No, tenemos que ir terminando ya, sí. Sí. No, ya, sí, es 8. Lo más importante es que sabéis que tenéis un 2x1, un excelente manual de teoría política y de teoría del periodismo que tenéis ahí al fondo y Marian os lo puede firmar ahora. Y muchísimas gracias a todos los que habéis venido y sobre todo a Marian y a Fernando. Ha sido un gustazo de conversación y a mí se me ha hecho cortísima, no sé a vosotros.